Padre nuestro, solo tú eres santo, Señor. Cuánto te rogamos que por este precioso tiempo que vamos a recibir de ti, Señor, tengamos la administración de tu Santo Espíritu, Señor, para que tu palabra y tus enseñanzas impacten realmente en nuestro corazón, nuestras vidas, Padre. Te pedimos que aumentes nuestra fe, tal como se acaba de mencionar, para que esto sea lo que sea el regidor de nuestras vidas para caminar día a día, Señor. Que no solamente nuestro corazón y nuestra mente esté atento, Señor, sino que sea realmente un refrigerio para seguir cumpliendo tu voluntad para glorificarte en esta tierra, Señor, en esta vida. Guía, por favor, a Miguel y que tu Santo Espíritu esté ministrando esta reunión. Y todo esto te lo rogamos, te lo pedimos por el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Esa palabra de un refrigerio, pues sí, es la palabra de Dios, verdaderamente nos puede dar un refrigerio de lo que necesitamos. Recuerden el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos ubica, nos alienta, nos refuerza en nuestra fe, nos da una esperanza, nos hace que quitemos los ojos de las circunstancias y las pongamos en Dios. Y pues eso es lo hermoso de la palabra. Entonces, bueno, pues vamos nosotros a iniciar hoy precisamente el capítulo 4 de este estudio que se llama Creciendo en Santidad, que se llama La seguridad de la salvación. Quizá algunos de ustedes digan, no, pues todos estos conceptos yo ya los tengo, pero recuerden ustedes que en realidad, si alguno que se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debe de saberlo. Entonces, uno de los ingredientes más importantes para facilitar el crecimiento espiritual es que cada persona o creyente tenga la seguridad de la salvación y esta sea una realidad que rija su mente, o sea, establecida en su mente. Y la cuestión es que es letal cuando una persona vive una supuesta vida cristiana y vive en la incertidumbre o en la duda de no saber si realmente está caminando con Dios o no. Nosotros a lo largo del tiempo ya hemos dicho muchos pasajes que nos pueden dar una idea, ¿no? Por ejemplo, por sus frutos los conoceréis, el Espíritu Santo te empieza a infundir una vida diferente, vas camino a la santidad, dejas el pecado, empiezas a aborrecer el pecado, etcétera. En la medida que Cristo ilumina tu vida, todo este mundo y sus atractivos empiezan a oscurecer, todo esto empieza a suceder. Pero lo básico es que es necesario que tú tengas esa seguridad plena de que perteneces a Cristo. Y si nosotros tenemos conciencia del perdón gratuito que Jesús ofrece por medio de la fe, es preciso que nosotros vayamos avanzando. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Hebreos dice que nosotros debemos de dejar ya los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo y que tenemos que ir hacia adelante, hacia la perfección. Esto no quiere decir que se anulen, sino que no podemos estancarnos en las verdades básicas de la salvación y concentrados en eso, porque esto nos impide proyectar nuestra mente hacia las verdades y la revelación futura la revelación progresiva de las verdades de la palabra, que quiere decir prácticamente la iluminación. Pero, ¿qué pasa si una persona no tiene seguridad?
pues la seguridad en cada circunstancia de su vida lo va a hacer tambalearse y lo va a llevar a cometer errores. Por tanto, una de las primeras cosas que Dios quiere de cada uno de nosotros es que tengamos esa seguridad. Sabemos que cuando sucede el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:14, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero si tú todavía no tienes o no has anclado o conjuntado todos los elementos de la salvación, y en uno de ellos dudas o sientes que no estás participando en ello, es necesario que seas afirmado en él para que tengas plena seguridad. Recuerden, el principio del pecado es la falta de confianza en el amor de Dios. Por tanto, para que nosotros podamos funcionar bien como creyentes, tenemos que tener la plena seguridad o certeza de que estamos caminando con Cristo y que somos salvos. Y si hay alguna duda en nuestro corazón, entonces tenemos que repasar y repasar desde nuestro arrepentimiento, desde las obras de nuestra vida, y todo esto a la luz de la palabra para que se vaya sensibilizando nuestro corazón en aquellas áreas endurecidas por el pecado o por la incredulidad, porque la incredulidad es pecado, y podamos estar afirmados en la fe, en la confianza del amor y de que estaremos un día en Cristo. Y eso es algo muy importante, tan importante que en la actualidad muchos que se dicen ser salvos realmente no lo son, y un día si mueren sin haberse arrepentido, se van a despertar en el infierno y decir qué pasó, o si viniera el arrebatamiento y se quedan, van a decir qué pasó, no que si era salvo. Entonces tenemos que analizar con cuidado. Para que podamos avanzar hacia adelante, hacia la perfección, tenemos que avanzar por cuidado y estudiar, en este caso, con detenimiento, estas verdades para que seamos afirmados en ellas. Y una de las primeras cosas es que Dios nos ofrece el perdón en forma gratuita, y este es por medio de la fe. Eso nosotros lo sabemos. Y la consecuencia de esto es que en lugar de deleitarnos en el pecado y en todo lo que sus efectos, tengamos ya como podríamos, la iniciativa, el deseo, la necesidad de buscar la santidad. Nosotros sabemos que Dios es un ser santo y que nadie, ningún inmundo se puede acercar en él. Sabemos que como hijos de Dios ya Dios nos perdonó todos nuestros pecados y por eso podemos tener una relación con él y por eso nos dio su Espíritu Santo. Pero recuerden que la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Esto significa también que la pérdida de la santidad en tu posible vida cristiana te va a impedir tener comunión, te va a impedir tener ese gozo que cambia, como dice Nehemías 8:10, el gozo de Jehová es nuestra fuerza, ese gozo que te impulsa a vivir para Cristo, a romper barreras, a negarte a ti mismo y todo eso, porque el gozo de Cristo, el gozo de Dios, es mayor que cualquier satisfacción humana. Entonces, nosotros podríamos estar concentrados en esto, pero la santidad empieza cuando nosotros empezamos a tener gratitud, y por esa gratitud viene una respuesta de amor y obediencia. O sea, quien ha sido perdonado y sabe que no lo merecía y Dios se lo ofreció en forma gratuita, la respuesta debe ser de amor y de obediencia, como dice 2 Corintios 5:14-15, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la respuesta de amor y obediencia. Y entonces, cuando nosotros empezamos a analizar, a profundizar en las Escrituras, a meditar en el amor de Cristo, empezamos a entender la riqueza de la gracia divina y nuestros corazones se llenan de amor, de gozo y de gratitud. Esto es algo muy importante que cada creyente debe tener cada día en él, porque esto es lo que lo va
va a propiciar o a producir una entrega que lo lleve a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es tu respuesta natural? Vemos Isaías: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vemos, empiezas a ver, en lugar de cómo agradarte a ti mismo o cómo satisfacer tus deseos terrenales, cómo agradarle a Dios. ¿Cómo puedes responder a esa maravillosa gracia otorgada a ti en el amado? ¿Sí? ¿Cuál va a ser tu respuesta a eso? Cuando una persona no la entiende en su magnitud, no tiene gratitud. Nosotros seguramente en la vida hemos visto a muchas personas que no tienen gratitud, se les da y ni siquiera te agradecen, aun cuando llegas a dar limosna, ¿no? Si no le das lo que esperaba, hasta se enojan contigo o cosas de ese tipo, ¿no? O haces un esfuerzo para ayudar a alguien y ni siquiera te da las gracias. Y eso es común en el ser humano. Israel salió de Egipto, Dios hizo maravillas y su primera respuesta fue, ante la primera adversidad, fue la queja. Entonces, eso es falta de gratitud. Entonces, la gratitud es el único motivo legítimo para la búsqueda de la justicia divina. Por lo que cuando nosotros tratamos el tema de la salvación, lo habitual, hablando teológicamente, en el sentido más amplio, es que podamos hacer una especie de división en los elementos que la integran para que podamos saber si hemos fallado en alguno y si en verdad estamos caminando en la cuerda floja o estamos afirmados en la verdad, afirmados en la roca, ¿no? Por ejemplo, hay un término no es griego, sino de latín, que dice ordo solutis, que es sencillamente una forma elaborada de decir el orden de la salvación, ¿no? Entonces, la totalidad de la formación está conformada en partes individuales que se producen en una secuencia, una tras otra, y esto va en forma consecutiva, ¿sí? Nosotros ya hemos hablado un poco de esto últimamente. Antes pensábamos, por ejemplo, que a ti te correspondía tener el arrepentimiento, a ti te correspondía tener la fe, y a veces luchábamos. O sea, mucha gente se daba de topes en la pared porque decía, es que quiero creer y no puedo, es que me trato de arrepentir y no me sale, ¿no? O sea, quien realmente se ha arrepentido sabe perfectamente bien, y no nada más en las cuestiones de la fe que salva, sino en su vida, cuando ha tenido un verdadero arrepentimiento de algo. Una de las cosas que pasa es que cuando lo confiesa, se libera, se siente libre, se siente feliz. Entonces, ¿cuánto más con Cristo? Si no hemos tenido el verdadero arrepentimiento, aunque luchemos por él, nunca vamos a estar en paz ni seguros. Entonces, lo primero que pasa es que Dios nos empieza a buscar. Dice la Escritura en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, lo primero que sucede es que Dios te infunde una idea o un sentimiento que te lleva a una iluminación. Por ejemplo, buscar a Dios, ¿no? Jesús decía, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echa fuera. Por tanto, esta iluminación espiritual empieza porque Dios siembra esa semilla de inquietud, siembra esa hambre y sed de la palabra. Al final del Antiguo Testamento hay un pasaje que dice, y vienen días en que Dios pondrá en ellos hambre, no hambre de pan ni de vino, sino de oír las palabras de Jehová, o la palabra de Jehová. Estamos en ese tiempo. Entonces Dios produce esa hambre, Dios produce en nosotros ese deseo de empezar a buscar. Y cuando tú empiezas a buscar, entonces Dios empieza a hacer ese trabajo, ese proceso de regeneración.
cuya respuesta a final de cuentas va a ser el arrepentimiento y la fe, ¿sí? Pero que sea claro que es Dios quien pone esto. Entonces a veces nosotros nos decepcionamos porque tenemos tiempo hablándole de Cristo a personas que tenemos cargo por ella, ya sea un pariente, un amigo, etcétera, y no entienden, no responden. ¿Por qué? Porque no han tenido todavía ese llamado. Por eso siempre una de las formas de sembrar es previa oración. Habrá personas que les podamos compartir el evangelio en forma circunstancial y Dios sabrá cómo está haciendo el trabajo de esta persona. Tú puedes ser alguien que contribuya a parte del plan de Dios, pero generalmente tenemos que orar porque Dios nos lleve a las personas que Él quiere que les hablemos, que estén preparadas, que estén teniendo este llamado. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Que entonces se despierta un interés. Yo recuerdo que una de las primeras veces que yo empecé a hablar de Cristo, en los inicios de mi vida cristiana, pues yo tenía en administración muchos edificios y yo les hablaba a los inquilinos. Venían a mi oficina para que les acordar nuevos contratos, etcétera. Y recuerdo que uno de ellos que le hablé, algunos lo conocieron, se llamaba Emilio Alice. Elías estuvo viniendo un tiempo, él ya murió ahorita, hace años. Me acuerdo que le empecé a hablar de Cristo y salió, ahora sí que prendido. Y yo me acuerdo que me iba a una cita, llegaba y me estaba esperando afuera en el carro porque ya tenía una lista de preguntas y dudas para que yo le respondiera de la Biblia. Y me contaba, no, es que fui a ver un cliente y me tardaron mucho, pero no me importó porque me puse a leer la Biblia y se pasaba el tiempo. Ay, ahorita la atiendo. Sí, sí, no se preocupe, yo estaba embebido. O sea, personas así que Dios tratas con ellas, Dios puede tocar y te vas a dar cuenta que Dios las tocó por su respuesta. Hay otras que les hablas y les hablas y les hablas y ni se inmutan, al contrario, te sacan la vuelta y cosas de este tipo. Por tanto, la iluminación depende de Dios, el llamado depende de Dios y es un proceso. Cuando la persona es tocada por Dios y cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, el siguiente gran momento a la salvación es la justificación por la fe en Cristo. Todos nosotros ya sabemos, por los años que tenemos en Cristo, por la doctrina que hemos escuchado y leído en la palabra, que gracias a que Cristo murió por nosotros en la cruz, y habiendo creído nosotros en Él, fuimos justificados de nuestros pecados por la obra redentora de Cristo en la cruz. Pero este es el comienzo tan solo de la vida cristiana. En el momento en que creemos verdaderamente en Cristo, en ese instante, Dios nos da lo que se llama la regeneración, nos acredita en la cuenta la justicia de Cristo y somos declarados justos. Ahí, en ese punto, es donde nuestro concepto de Dios debe de cambiar. Antes éramos extranjeros y advenedizos, expatriados de Dios. Pero al haber creído en Cristo, pasamos a formar parte de la familia y entonces Dios va a empezar a trabajar en nosotros como sus hijos, a arreglar en casa todo lo que Él quiere arreglar para poder formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Lutero usaba estas palabras también. Símilos justos ad pecador. ¿Qué quiere decir esto? Que son 4 palabras en latín que significa justos y pecaminosos al mismo tiempo. A lo mejor esta frase no la habías escuchado de este gran hombre de Dios del pasado, pero es la realidad. Vienes a Cristo y vuelves a caer en pecado, dices que no quieres mentir, pero vuelves a decir una mentira y te das cuenta que empieza a haber una lucha interna dentro de ti. Entonces, tú te puedes preguntar, ¿cómo puede suceder esto? Podría ser aparentemente una contradicción, porque si Dios te dio un nuevo corazón, te dio un nuevo espíritu y puso el Espíritu Santo y Dios declara a través de su espíritu, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra,
¿por qué como creyente sigo luchando cada día contra el pecado? ¿Por qué de repente me asaltan las dudas si Dios ya me confirmó? Conozco promesas de redención, promesas de que Dios me va a sacar adelante. Sin embargo, no las creo. Y entonces empezamos en esa lucha interna que claramente sabemos la mayoría está expresada por Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Solo un pasaje 2. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, o lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal esté en mí. Pero la realidad es que Dios, en el momento de la conversión, nos imputa la justicia de Cristo. Esta es la base de la justificación. Si tú ya fuiste justificado, ya eres una nueva criatura, ya Dios te dio la mente de Cristo y lo que tienes es un almanaque de ideas, costumbres, vicios de tu vida sin Cristo, que tienen que empezar a anularse en tu vida a través de la palabra, sustituyendo lo vano por lo verdadero. Y sabemos que la palabra es lo verdadero. A mí seguido me pongo a pensar en este pasaje, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esto quiere decir que en la medida que Cristo va tomando un papel más importante en tu vida, a partir de la conversión que empieza a ser iluminado progresivamente, los deseos de esta vida, de este mundo, van perdiendo esa importancia. Por lo que antes vivías, te das cuenta que ahora ya no es tan importante. Y conforme tú vas creciendo en la gracia, te vas a dar cuenta que nada en esta vida tiene ninguna importancia en comparación con la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús, como dijo Pablo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es el proceso que tiene que empezar a hacer. Entonces, es verdad, nos convertimos y seguimos siendo pecadores. Pero conforme avancemos, iremos dejando el pecado y creciendo en la santidad. Por eso es que, a diferencia, ahorita vamos a tocar un punto de la religión del catolicismo, o sea, algunas bases falsas sobre las cuales ellos operan, muchas de ellas conocemos, pero la base de lo que ellos llaman lo protestante es la justificación. Si ya Dios me justificó, entonces yo ya soy otra persona y todo lo demás quedó o borrado u olvidado por Dios. Lo cual quiere decir no es que Dios lo ignore, sino que Dios ya no lo tome en cuenta porque la justicia de Cristo, su sangre, ya lo cubrió todo. Entonces, Dios no espera que nosotros seamos dignos de la salvación, porque si lo esperara, entonces la salvación sería por nuestra conducta, como dice Efesios 2:10. Digo, Efesios 2:8-9, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, Dios te regala la salvación y nada puedes hacer, por mejor que te portes y bueno que seas, para merecerla o ameritarla. Por tanto, no somos dignos, pero Dios nos las dio y nos hizo santos y nos hizo justos. Al creer en Cristo, fuimos contados como justos. Entonces, como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, la justificación, podríamos decir, produce el inicio o los albores de nuestra vida cristiana. Y el resto del proceso de salvación, nosotros lo vamos a llamar santificación. El proceso de salvación
quiere decir que tú vas a ir afirmando a través de ir dejando el pecado y parecerte más a Cristo, tu salvación. Cada día vas a estar más seguros. Por eso hay 1 o 2 pasajes que dicen, el que persevere hasta el fin será salvo. No sé si tú te has preguntado alguna vez sobre alguno de estos pasajes. ¿Qué al creer en Cristo Dios no me justificó y ya soy salvos? Lo que pasa es que la evidencia de la santificación de la salvación es que tú vas a perseverar. Y tu perseverar es precisamente el proceso de santificación. Cuando una persona tiene una falsa conversión, recuerden, lo hemos mencionado muchas veces, va a tratar de caminar en la vida cristiana o producirla hasta el límite de sus fuerzas. Pero como es algo que solo Cristo puede producir, en el momento en que ya no pueda Él tratar de producir la vida cristiana, esto es no pecar, no mentir, etcétera, va a venir la crisis tremenda en esa persona. Y como tienen una falsa expectativa, una falsa esperanza, va a decir Cristo no sirve, Cristo no funciona, y se va a ir al otro lado. En lugar de pensar, ¿por qué no cambio? Si Dios promete esto, ¿por qué no está en mi vida? Etcétera. Por eso es tan importante siempre estar leyendo la palabra de Dios. Siempre nos va a ubicar, siempre nos va a mostrar en qué estamos viviendo mal, siempre nos va a hacer anhelar la santidad y la comunión con Dios y nos va a permitir pedir a Dios que nos dé fuerza para dejar el pecado y las tentaciones, etcétera. Entonces, precisamente, vamos a ver brevemente, y es importante ilustrarlo, porque la mayoría salimos de aquí, lo que significa para Roma, ¿sí? La justificación le sigue la santificación. Roma dice, debe ser santificado antes de ser justificado con toda seguridad. O sea, ¿te das cuenta que invierte el proceso? Esto quiere decir que tengo que ser bueno para ser salvo. Si ustedes recuerdan en sus... cuando iban ustedes a los servicios, a las misas, dense la paz, sean buenos, agraden a Dios. Todo está en función del esfuerzo humano. Ellos dicen que el bautismo efectúa la justificación por medio de la administración del sacramento, pero que es algo temporal, o sea que la salvación se pierde. Lo hacen en un bebé que en un sentido no tiene conciencia ni de pecado, y pues, cuando crece y peca, pues tiene que justificarse. Por eso muchas personas tienen al rato que confirmarse, ¿no? Hay el bautismo y luego está la confirmación. Y esta va a durar solo mientras tú perseveras en la justicia. Esto es mientras eres bueno, mientras tú sigues el camino, ¿no? Mientras haces lo que ellos quieren, mientras asistes a los cultos, etcétera. Pero si cometes un pecado mortal, entonces necesitas cometer la absolución. O sea que no fue firme tu salvación. Tienes que experimentar una penitencia y volver a ser justificado, pero solo permaneces en este estado hasta que tú no vuelvas a caer en otro pecado. O sea, Cristo lo anularon, que Cristo murió por todos tus pecados en la cruz. Entonces, Roma niega cualquier posibilidad de tener la certeza de la salvación en este mundo. Cuando iba a hacer la primera comunión, fui a mis clases de catecismo y se me quedó grabada una frase que me hicieron memorizar. Confesarse por lo menos una vez dentro del año, si no antes espera peligro de muerte. Eso fue lo que se me quedó grabado de estas clases. O sea, ¿cuál seguridad de la salvación? Por eso vemos una iglesia muerta, la cual Dios, podríamos decir que se puede identificar como la última iglesia de las 7, que es precisamente la Odisea. Entonces, aquí anulan a Cristo, anulan la redención, le dan una
un énfasis a una revelación extraordinaria, especial, directa de Dios, pero que solo vas a tú a tener si cumples todo lo que ellos dicen que debes hacer. No te permiten, bueno, ahora ya están un poco más abiertos, pero antes te prohibían leer la Biblia, que solo la podían entender los iluminados, cosas de ese tipo. Pero si tú cometes un pecado mortal y falleces, lo perdiste, Tao. Por tanto, en la iglesia romana nunca serás salvo, nunca podrás tener esa certeza. ¿Cómo vas tú a actuar correctamente? Si nosotros, por ejemplo, decíamos ahorita que una de las cosas que nos lleva a vivir o tratar de, o depender de Dios para vivir una vida como Dios pide, es la confianza en su amor, es la confianza en su provisión diaria. Por lo que el catolicismo llama el protestantismo, que es la verdadera iglesia, el orden correcto es primero somos justificados, como lo fue Abraham, y luego somos santificados. Y bueno, vale la pena analizar un poquito lo de este personaje de Abraham, porque Abraham pues, fue un hombre que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y yo te diré a dónde vas. Y Abraham obedeció. Luego llega a una tierra y dice, esta tierra yo la voy a dar a tu descendencia, pero no ahorita, en un futuro. Oye, Señor, le dice, pero pues, ¿qué voy a hacer con todo esto si no me has dado un hijo y lo va a heredar mi siervo, Eliezer? Dice, no, tú vas a tener un hijo, ¿sí? Entonces, Abraham, pues, creyó y pasaron más de 20 años para que se cumpliera su promesa. Claro, él pudo haber no tenido otro hijo con la egipcia, ¿verdad? Con Agar, pero pues bueno, o sea, a final de cuentas, Dios cumplió su promesa, pero Abraham le creyó a Dios, hizo lo que Dios le decía, y entonces él fue, precisamente, su fe le fue contada por justicia. Y es precisamente lo que Dios quiere. O sea, para que nos quede claro lo que es el término de salvación, en distintos sentidos, somos salvos y seremos salvos por medio de la fe. Somos justificados en el momento cuando creemos, pero solo es una parte de ese proceso que se va a ir afianzando o afirmando con la santificación, o sea, la perseveración, ¿sí? Ese es el proceso de la vida cristiana. Y este proceso es progresivo y depende de Dios. Recuerden, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, tú no puedes ser santificado si no eres justificado, y cuando eres justificado, eres santificado, y vas a ser santificado, y Dios va a cumplir su obra en ti, porque compromete su nombre. Una persona puede llegar a un lugar, puede llegar a una iglesia, puede humillarse delante de Dios, puede pedir perdón, y Dios puede aún haberle dado la regeneración y sin saberlo. A mí me ha tocado hablar con personas que es que yo en ese momento de mi vida me pasó esto y le pedí perdón a Dios y todo. Y mi vida empezó a cambiar, pero no tenían doctrina. Entonces, así como lo hicieron Aquila y Priscila con Apolos, lo toman aparte y le empiezan a explicar las verdades de la salvación, y entonces les empieza a quedar claro. Y yo no he tenido menos de 5 o 6 casos de personas de este tipo, ¿sí? Pero sabemos que Dios hizo un trabajo, que ellos entraron en un estado de gracia, y en el momento en que Dios, en un sentido, los salvó, hubo un cambio, pero no entendieron por qué, por no pertenecer a una iglesia, etc. Sin embargo, Dios se encarga de ponerte en contacto para que se sea aclarado todo, o sea, lo que es la verdadera conversión. Sin embargo, también está el otro caso de muchos que tuvieron una experiencia religiosa, pero no tuvieron las bases sólidas, lo que la palabra dice, como para poder
arrepentirse y ser justificados. Entonces viven en el engaño, viven un falso cristianismo, no pueden cambiar, no pueden ser santos, siguen siendo pecadores y al rato se olvidan de Dios. Ya solo toman a Dios como, o lo invocan cuando lo necesitan porque le quieren pedir algo, porque lo saque de algún problema, etcétera, ¿no? Porque les conceda un deseo, cosas así. Pero la realidad es que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos toca, es precisamente cuando empieza nuestro ser a trabajar, nos da hambre y sed de la palabra. Y en la medida que nosotros vamos relacionándonos o vamos en un sentido paseándonos por las verdades de la palabra, nuestra angustia se va quitando, nuestra seguridad va creciendo. Y entonces el proceso de santificación empieza a tener mayor sentido. Por lo que en este peregrinaje de la santificación, la lucha empieza con la justificación y puede ser un proceso gravoso. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Por eso es que es un proceso gravoso. Pero nosotros obtendremos la victoria si seguimos las pisadas de Cristo, haciendo a un lado lo que tú piensas, o las pisadas de Abraham, dando pasos de fe y de obediencia a lo que Dios te dice que tú hagas. Recuerda, Dios no es un Dios de confusión, sino de fe. Cuando Él te pide algo, no espera que lo entiendas para que lo obedezcas, sino que lo creas, lo ejecutes y entonces vendrá el resultado o la bendición que Él quería darte. Habrá casos en los que nunca en esta vida quizá veas el resultado de algo que obedeciste, pero lo vas a comprender en la eternidad. ¿Cuántas cosas no nos va a responder Dios cuando estemos en su presencia? Es como aquellos hombres después de la muerte de Cristo que iban en el camino de Emaús. Cómo ellos venían comentando todos los sucesos que habían tenido y de repente se les acerca Jesús y no lo reconocieron. Y le dicen, ¿de qué habláis? Ah, eres tú el único extranjero, no sabéis lo que ha pasado. Y le empezaron a contar. Y entonces Cristo les dice, necios, era necesario que les empiece a abrir las escrituras. Y ellos, maravillados, empiezan a entenderlo todo. Hasta que llegan a un lugar, lo invitan a quedarse, parte el pan y desaparece. Y decían, no ardía nuestro corazón. Por tanto, ¿quién abre las escrituras? ¿Quién nos da el entendimiento de las escrituras? Dios, Jesucristo. Jesús es la palabra, nunca se nos olvide. Jesús es la representación, o sea, es podemos decir, el carácter infinito de Dios escrito en su palabra, claro. La palabra no tiene fin, recuerden, el cielo pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo cual quiere decir que es infinita y que la comprensión de la persona de Cristo va a ir en función de nuestro proceso de santificación, y el proceso de santificación va a propiciar la iluminación en nosotros en aumento. Por tanto, lo que hoy puede ser gravoso para ti, como negarte algo por dar paso a la voluntad de Dios, el día de mañana puede ser un gusto. Cuando tú ya entiendas que lo que Dios te pide que hagas es para tu beneficio, para beneficio de los tuyos y de los que te rodean. Qué triste la vida de Israel, que Dios la apartó como una nación, la purificó, la santificó,
para que diera un testimonio al mundo de Dios. Israel hace las veces de un creyente o de la iglesia, y ahora nosotros tomamos su lugar. Pero fracasaron y dejaron de ser un testimonio por no creerle a Dios, como dice Hebreos 4:2. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. ¿Cuál es tu caso? ¿Pretendes o dices que conoces mucho de la palabra? A lo mejor sí, no lo dudo. Pero no se te olvide que la palabra de Dios dice, ¿tú crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahí está en Santiago. O sea, yo creo que los demonios creen más que tú, en un sentido. Entonces no es el conocimiento, sino la obediencia lo que te da la luz. Y la obediencia es lo que te lleva a hacer la voluntad de Dios con gozo. Recuerden, Hebreos 12, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. ¿Cómo pudo Jesús llenarse de gozo cuando sabía que iba a ser crucificado en nuestro lugar y no iba a experimentar solo la muerte física, sino la ira de Dios por todos los pecados de la humanidad? Desde Adán hasta el último ser humano que nazca, por el gozo puesto delante de él. Ahí tú vas a poder estar viendo las evidencias de tu crecimiento espiritual, de tu proceso de santificación. Va a pasar de lo gravoso a lo gozoso el hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu caso? Es muy difícil que tú puedas vivir en fe cuando estás peleando constantemente porque tienes temor. Temor a que Dios ya no te bendiga, temor a que Dios te abandone, temor a que lo que has hecho por él sea en vano. Y no se te olvide un pasaje que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás en Cristo, aunque tú seas infiel, eso no anula las palabras de Dios, las promesas de Dios, perdón. Por eso es tan importante afirmarse en la fe, en la salvación, en la certeza de que Dios todo lo que promete lo cumple, en que lo que Dios nos está pidiendo que hagamos es mucho más elevado de lo que nosotros podíamos concebir e entender. Y te lo voy a decir con otro pasaje, cosas que ojo no vio ni oído yo y que no han entrado en corazón de hombre. Todo esto Dios ha preparado para los que le aman. O sea, cosas inimaginables, cosas inconcebibles a la mente humana, a la razón humana. Todo eso Dios ha preparado para los que me aman. ¿Crees esto? Deja de preocuparte por las cosas de esta vida. Ve adelante hacia la perfección, como dice Hebreos 12 también. Ve adelante. Camina en el proceso de santificación. Pero recuerda una cosa, que es la base de lo que estamos viendo. Tienes que tener una confianza absoluta y una seguridad total de tu salvación y que Dios te ama. Si hay un resquicio de duda, cualquier esbozo de duda que hay en ti, ve ahí, ve con Dios
hasta que se te quite, afianzándote en las promesas de Dios. O sea, tu duda la anula la promesa si la crees. Y muchas veces creer una promesa es un proceso de tiempo. Y siempre implica negar lo que tú piensas. Cuando tú dices, mi razón dice esto, mi lógica dice esto, pero Dios promete esto. Y Dios no se equivoca. Por tanto, lo voy a creer. Ya anulaste lo que te puede estorbar para creer, la fe. Por eso, cuando venimos a Cristo, Dios ya hizo un trabajo en la mayoría de nosotros en este aspecto. Y ya como creyentes, lo sigue haciendo para que nosotros nos afirmemos verdaderamente en la fe. Dios quiere que tengas seguridad, no inseguridad. El diablo va a tratar de que tengas inseguridad si es que ya eres salvo verdaderamente, porque si lo logra, va a hacer que tomes tu vida en tus manos y como le pasó a Israel, pierdas un testimonio y ya no seas un testigo fiel. Pero si tú adquieres la seguridad basada en sus promesas, anulas tus dudas basado en sus promesas, meditando, evaluando, actúas en función de lo que Dios te dice en obediencia, te vas a ir afirmando. El capítulo 3 de Filipenses dice, fortaleciendo con poder en nuestro ser interior con su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ven? Ahí está el proceso. Fortaleciendo nuestro ser interior con su espíritu. ¿Y cuál es la evidencia del espíritu? Las promesas de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo, cuando disponemos nuestro corazón, nos hace entender, nos hace creer. Y entonces eso fortalece nuestro ser interior y tenemos una mayor posibilidad, mientras más fuertes seamos espiritualmente, de vencer el pecado. Recuerden que sin Cristo éramos esclavos del pecado. Como dice Jesús en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en el 34 dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero el 36 te dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por tanto, como hijos de Dios, nosotros ya hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Y la manera de vencerlo es actuando por fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. ¿Ven ustedes? Ahí está. Así es como se van a erradicar los estorbos, donde se va a acabar el desaliento para poder crecer espiritualmente con libertad, la libertad de los hijos de Dios. Por eso es que es necesario que entendamos el principio de nuestra vida espiritual, si de verdad nos encontramos o no en un estado de gracia. Si no, lucha para que Dios te dé esa iluminación. Recuerda, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta promesa, apropiala si tienes alguna duda.
No te concentres en otra cosa, sino hasta que tengas la plena seguridad de que eres hijo de Dios. Mientras haya una duda, pídele a Dios que te quite la dureza de corazón. Pídele a Dios que te quite la autosuficiencia, la necedad, la arrogancia, la infatuación, porque todos esos elementos te impiden ver su luz. Pero como dice el Salmo 119, en su luz veremos la luz. No me acuerdo si es el Salmo 119. Pero el caso es que en su luz veremos la luz. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te damos muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, porque tú te preocupas de hacernos entender estas verdades básicas de lo que es la vida cristiana, como la salvación y el proceso real de lo que es la verdadera salvación. Gracias porque ahora, con mayor fuerza, con mayor certeza, entendemos que la salvación proviene de ti y que ninguno de nosotros puede siquiera por sí mismo buscarte. Gracias porque tú nos buscas, gracias porque tú nos llamas, gracias porque tú nos has hecho entender nuestra condición, gracias por tu más grande expresión de amor, que es habernos dado a tu Hijo, y te pedimos que nos enseñes a apreciarlo a tal grado que eso nos lleve a dar nuestra vida en forma plena y nos sometamos en forma plena también a tu voluntad y nos dé la fuerza para negar la nuestra, Señor. Que nosotros ya sabemos los frutos de hacer lo que nosotros queremos, perdición y extravío. Más bien queremos estar siempre, Señor, unidos a ti en amor, en gozo, unidos a tus planes para poder glorificarte, Señor, con nuestras vidas, porque tú lo mereces todo. Padre, haz este trabajo en toda nuestra iglesia. Concédenos, Padre, que todos seamos salvos verdaderamente. Sabemos que en todas las iglesias hay mezclas, pero, Señor, concédenos que en la nuestra todos lleguemos a la salvación, que todos tengamos ese deseo de obedecerte, de seguir los principios de tu palabra, como congregarnos, como amarnos unos a otros, como estar unidos en amor y en obras buenas para tu gloria, como anhelar un avivamiento para que tu Espíritu Santo rija las mentes de todos y tengamos una misma mente y un mismo parecer. Todo esto te pedimos, Padre, no dejando de rogarte por Patty, que hoy le pusieron otro tratamiento, en nombre de Cristo Jesús. Amén.